Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Kofler y voy a hablarles sobre cómo ayudar a nuestros hijos a manejar su enojo. En el podcast anterior hablé un poquito de cómo venimos formados en la idea de que enojarse es malo y cómo nos enseñaron a reprimir el enojo. Sin embargo, también señalé lo desacertado de esto, ya que ahora, siendo adultos, tendemos a mostrar el enojo en forma constante y en forma pública. Y sin embargo, seguimos sosteniendo el mismo modelo al pretender que nuestros hijos repriman su propio enojo y se limiten a comportarse como se supone que deben comportarse. O sea, les enseño a mis hijos que enojarse está mal mientras les muestro cómo yo misma vivo enojada. ¿Estamos? Y esta contradicción genera un círculo vicioso que sigue pasando de generación en generación, porque el día de mañana van a ser nuestros hijos los adultos enojados que a su vez van a reprimir el enojo en sus propios hijos. Y esto va a ser así a menos que alguien se haga consciente y corte esta cadena. Entonces, seguramente se deberán estar preguntando cuál es la forma de cortar ese círculo vicioso. Bueno, para explicarles un poco, les voy a contar primero que el enojo podemos decir que tiene dos caras, una cara interna y una cara externa. La cara interna es la reacción biológica que en este caso tu hijo está teniendo. Esa reacción biológica, a su vez, es la respuesta a un estímulo, a un desencadenante. A ver, para decirlo más claro, hubo una necesidad o un deseo que tu hijo no pudo satisfacer. Por ejemplo, tiene hambre, tiene sueño, tiene la necesidad o la intención de llamar tu atención, quiere un juguete, quiere una golosina, ¿sí? Esa necesidad o ese deseo frustrado actuó a su vez como un desencadenante para que aparezca el enojo en tu hijo. Y ese enojo actúa sobre el cuerpo de tu hijo en forma interna, generando un exceso de energía que se manifiesta con más fuerza en algunas partes. Por ejemplo, algunos lo manifiestan en las piernas, en los brazos. Hablo de tu hijo, pero, en realidad esto pasa en cualquier persona, también nos pasa a nosotros mismos, ¿sí? Pero quiero contártelo de esta manera para que vos te puedas imaginar lo que pasa en esa pequeña personita que tenemos al frente cada vez que se desata esa rabia que no puede controlar. Entonces esto pasa en la cara interna del enojo, ¿sí? Hay una necesidad, un deseo insatisfecho que desencadena una reacción, un exceso de energía que se manifiesta en el cuerpo. Esa es la cara interna. En la cara externa del enojo, ¿sí? Tenemos la parte visible del enojo. ¿Cómo es la cara visible? Es el comportamiento del niño. Ese comportamiento seguramente va a ser marcado o tildado como incorrecto por nosotros, por los padres. Pero fíjense que ese comportamiento visible que nuestro niño está teniendo a causa de su enojo tiene como finalidad dejar salir y liberar toda esa energía acumulada que está dentro del cuerpo de tu hijo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a hacer una pequeña síntesis para que quede claro. La cara interna del enojo es la respuesta a un estímulo. O sea, tenemos una necesidad, un deseo insatisfecho y un exceso de energía como consecuencia. Y en la cara externa tenemos el comportamiento, que es la forma que el niño conoce y puede para liberar ese exceso de energía. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros
castigamos a nuestro hijo por ese mal comportamiento, supuesto mal comportamiento. Estamos reprimiendo. Estamos tomando en cuenta solamente la cara externa y la cara visible del enojo, que es la forma en que su enojo se manifiesta para liberar la carga acumulada. Nosotros, cuando le decimos que eso no es correcto, que es un mal comportamiento, que debe ser castigado, lo dejamos con un gran problema encima. ¿Por qué? Porque en primer lugar siguen teniendo el problema original, o sea, siguen sin poder satisfacer su necesidad o su deseo. Y encima ahora le sumamos que tienen una tensión acumulada que no pueden liberar porque nosotros no se lo estamos permitiendo. ¿Se dan cuenta? Ese es el motivo por el que, aunque a veces parece que a corto plazo logramos solucionar el problema de la rabia, del berrinche, ¿por qué? Porque en ese momento, con un grito, con un castigo, logramos que el niño deje de comportarse de tal manera. A largo plazo esto no es efectivo. ¿Por qué? Porque esta tensión acumulada, esta energía acumulada de ese enojo que ha sido reprimida, se va a acumular con otros enojos, con otras energías, y va a llegar un momento en donde el niño no lo va a poder controlar más y va a buscar la manera de sacarlo hacia afuera. Va a terminar, como generalmente decimos, explotando. Y lo va a dejar salir en algún lugar que considere más seguro para sí mismo, como por ejemplo no lo va a hacer delante de los padres porque los padres lo castigan, pero quizás lo hace delante de un hermano menor o de un compañerito de jardín o del colegio que considera más débil, o quizás lastimando una mascota o rompiendo sus juguetes. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora que tienen más o menos visualizado este tema de la cara interna y la cara externa del enojo, y por qué les comento que reprimir la cara externa del enojo no funciona, seguramente se estarán preguntando cuál es la solución, qué es lo que sí funciona. Aquí, por supuesto, hay mucho para hablar y hay mucho para analizar, y hay muchísimas pautas que les podría dar, pero como esto es algo cortito, les puedo adelantar algo que tiene que ver con prestarle atención a nuestro hijo en los dos aspectos de su enojo, no solamente en la cara externa que tiene que ver con el comportamiento, sino también en la cara interna que tiene que ver con la causa original del enojo. Entonces, en primer lugar, averiguar, y hablando con él, tratar de prestarle atención y averiguar qué fue lo que causó el enojo, o sea, cuál era la necesidad que el niño tenía, cuál era el deseo que el niño tenía y que no pudo ser satisfecho. Y nombrar la emoción, nombrar como una vez averiguada la causa, decirle, por ejemplo, entiendo que estás enojado porque querías tal cosa o porque necesitabas tal otra. No está mal que estés enojado, entiendo que estés enojado, y de alguna manera estamos haciendo una gran cosa, porque en primer lugar le permitimos al niño identificar su emoción original y le permitimos identificar la causa de esa emoción, que es el por qué me siento así, por qué estoy enojado. Y también le estamos permitiendo aceptar esa emoción y no sentirse mal por estar enojado, porque en realidad el enojo es algo humano, es algo que nos pasa a todos, y no debemos juzgarlo por sentirse de esa manera, cuando bien sabemos que también nos pasa a nosotros sentirnos de esa manera. Luego se puede negociar sobre esa causa. Es decir, si había una necesidad, un deseo insatisfecho, averiguar o analizar, digamos, si es posible satisfacerlo, o negociar sobre un momento distinto para satisfacerlo. Por ejemplo, si lo que él quería era comer una golosina, pero estamos en horario de cenar, podemos negociar sobre la golosina y sobre poder dársela después de la cena. ¿Sí? Ir trabajando racionalmente en torno a esa necesidad, y que el niño vea que
sí le prestamos atención a su necesidad y que sí nos importa, que no solamente nos importa cómo lo ven los demás o cómo se manifiesta externamente, sino que también nos importa lo que le está pasando por dentro. Y finalmente, más allá de que él acepte o no acepte la negociación, al menos va a ir descubriendo nuevas maneras de pensar en esas necesidades y en esos deseos que está teniendo, porque no vamos a pretender que lo incorpore de una sola vez a este mecanismo, pero sí va a empezar a tener herramientas para conocerse en el futuro y para darse cuenta de los orígenes de su emoción, para que a medida que vaya creciendo esa emoción no sea tan intensa y no lo sobrepase. Y también después podemos negociar sobre su comportamiento externo, porque si bien no está mal enojarse y no está mal liberar esa tensión del enojo, sea gritando o pataleando o haciendo lo que él necesite para sacar esa energía, sí tenemos que tener cuidado básicamente con dos cosas, con los riesgos de que él se lastime, que es lo que tenemos que tener especial cuidado como padres, de que no esté corriendo un riesgo de herirse, de lastimarse, de lesionarse. Y en segundo lugar, también con la agresión y la violencia hacia otras personas. Está bien que libere su energía, pero no está bien que lastime a nadie, que golpee a nadie y que utilice su fuerza extra para hacer un daño. Bueno, básicamente son unas pequeñas pautas que quizás le pueden servir para empezar a trabajar con sus hijos en este tema del enojo, para que se vayan conociendo ellos un poquito más a sí mismos y también para que ustedes como papás aprendan a conocerse ustedes y aprendan a descubran nuevas maneras de relacionarse con sus hijos y de tener vínculos más sanos. Si les interesa profundizar un poco más en el tema, los invito a inscribirse en el entrenamiento virtual, que es un taller que va a tratar exclusivamente sobre el enojo, dura 4 semanas y comienza el 4 de septiembre. En el texto les dejo el enlace para poder solicitar más información sobre el taller. Y bueno, me encantaría verlos a todos ahí. Les mando un beso grande y espero que estas pequeñas pautas hayan sido de utilidad para ustedes.